Secretaria, un gusto tenerte aquí y perdón que hable de tú, pero estás muy joven y eso además de ser joven y mujer, me da mucho gusto que estés aquí hoy en Coparmex, en marzo, en esta comisión laboral. Hoy Coparmex, y creo que ha sido el tercer encuentro que hemos tenido a lo largo del año a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad y ver tu video en el encuentro nacional que tenemos, el encuentro por México. Y si algo nos gusta decir de Coparmex es, creemos que el trabajo digno es fundamental dentro de nuestras empresas. Hoy generamos más de 4.8 millones de empleos, el 30% del PIB a nivel nacional. Y aquí en Quintana Roo, nuestro centro empresarial, nuestro sindicato patronal, representamos a más de 36,000 colaboradores. Y algo interesante y una buena noticia, hace poco platicando con la secretaria del Trabajo del Estado, decía, aquí no hay, en el Estado no hay un salario mínimo, no existe, no hay salarios registrados mínimos. Todos los empresarios que estamos en el Estado pagamos mucho más por encima de este salario que hoy está en, pues, como salario mínimo. Hoy aplaudo y aplaudimos en Coparmex que estés con nosotros en esta sesión porque creemos que ninguno es mejor que todos juntos y que si colaboramos de la mano y que si trabajamos en conjunto podemos generar grandes prácticas y sobre todo generar un balance, un equilibrio donde las empresas tengan éxito, pero que también nuestros colaboradores tengan éxito. No puede existir empresario millonario o rico con un trabajador pobre y tampoco a la inversa, un empresario que se truene los dedos para pagar la nómina y colaboradores que felizmente terminen su jornada y si la empresa truena no pasa nada. Ese es el equilibrio, ese es el balance que en conjunto podemos trabajar. Eres bienvenida, en este es tu casa, Centro Empresarial, Sindicato Patronal aquí en Coparmex, Quintana Roo. Nos da mucho gusto recibirte y cuenta con nosotros para trabajar en conjunto y seguir logrando este balance entre trabajador, colaborador, y a mí me gusta decir entre el talento humano y los empresarios. Bienvenida. Gracias, Angélica. Para continuar, la licenciada Jovita Portillo, también gustosa de poder recibir, de poder brindar unas palabras a la maestra Luisa. Gracias, ¿qué tal? Maestra Luisa María Alcalde Luján, aquí siguiéndola desde la semana pasada para que nos acompañara en esta sesión de la Comisión Laboral, donde estamos hablando sobre la importancia de los contratos laborales, tenerlos por escrito y más en este nuevo sistema de justicia laboral. Nuestro reconocimiento, mujer talentosa y joven, que está al frente de esta tan importante secretaría. Estamos aquí presentes, socios y socias de diversos sectores de los servicios, así como también líderes sindicales, comunidad jurídica, una academia mexicana del derecho y diferentes tipos de abogados. Bienvenida y esta es tu casa y esperemos que pronto nos acompañes de manera presencial. Comprendemos la agenda tan complicada que tienes, pero ojalá algún día te des el espacio y podamos estar aquí contando contigo. Bienvenida. Gracias. Gracias, licenciada Jovita. Y para continuar, le voy a pedir a la licenciada María de la Luz Bonilla que nos comparta la semblanza de la maestra Luisa María Alcalde. Gracias. Muy buenos días a todos. A nombre de Coparmex y la Comisión Laboral, sean bienvenidos todos. Tengo el gusto de presentar a la licenciada Luisa María Alcalde Luján, quien nació en la Ciudad de México en el año de 1987. La licenciada Alcalde es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley en California. Fue asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Posteriormente, en el año 2011, fue coordinadora nacional de Morena, Jóvenes y Estudiantes. Del año 2012 a 2015, fue diputada federal en la 62 legislatura, en la que participó como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ha participado en diversas publicaciones, entre las que destaca Del salario mínimo al salario digno, y ha colaborado en diversos medios impresos y audiovisuales. La licenciada Alcalde ha sido profesora de Derecho Colectivo del Trabajo y actualmente es la secretaria del Trabajo y Previsión Social. Sea usted bienvenida.
Gracias. Sin más preámbulo, con la ponencia, la importancia de hacer constar por escrito las condiciones y características de la relación de trabajo ante este nuevo sistema de justicia laboral, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Luisa María Alcalde Luján. Muchísimas gracias a todas, a todos. Agradecer la invitación para participar en este importante foro, encuentro de Coparmex Quintana Roo. Agradezco, por supuesto, a Angélica Frías, presidenta del Centro Empresarial Coparmex, a Jovita Portillo, secretaria general del Centro Empresarial, a Hugo, también vicepresidente de Desarrollo Económico, y a todas y todos los que nos acompañan. Consideramos que es muy importante estos encuentros que se realizan precisamente para irnos actualizando sobre cómo vamos avanzando en el terreno del mundo del trabajo. Creo que sin lugar a dudas estamos, y espero que compartan esta visión, estamos viviendo tiempos de enorme oportunidad y también de grandes cambios que nos han permitido, a pesar de la pandemia, ir construyendo, ir consolidando un mercado laboral cada vez más equilibrado, cada vez más estable, con un objetivo claro, que es aprovechar el momento histórico y la oportunidad que tiene este país de desarrollo, de inversiones, pero también que esas inversiones, que ese desarrollo impacte no solamente arriba, sino también a toda la cadena de valor, sobre todo a las y los trabajadores de nuestro país. Hemos venido sosteniendo desde hace tiempo atrás, y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho en múltiples ocasiones, que para nadie funciona un modelo de enormes desigualdades donde se precariza el trabajo y donde nos convertimos en un punto atractivo de inversión a costa de salarios bajos, de oportunidades precarias y de debilitar los derechos de los trabajadores. Y creo que hemos logrado ir encontrando ese equilibrio, y yo creo que los datos nos dan la razón. ¿En qué sentido? Primero, señalar que estamos en máximos históricos de empleo formal. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de la pandemia hemos en nuestro país a nivel general llegado a 21 millones, casi 700,000 trabajadores, y también en el caso de Quintana Roo lleva esta misma tendencia, hoy con 487,000 trabajadores registrados en el Seguro Social. La idea es ir avanzando en la generación de empleos, sin lugar a dudas, pero también que estos empleos tengan protección. Históricamente se han mantenido cifras de 50-50, empleo formal y empleo informal. Hoy podemos señalar que en estos 4 años, poquito más, pero 4 años de gobierno, de los casi 5 millones de empleos que se han generado, el 65% ha sido empleo formal y el 35% informal. Entonces estamos creciendo aquellos empleos que tienen protección de derechos. Y cuando hablamos de la formalidad, estamos hablando del acceso a la seguridad social, por supuesto, la protección que se tiene de trabajar toda una vida para después poder acceder a una pensión, el poder tener créditos, acceder a créditos de vivienda a través del Infonavit, y el tener la protección no solamente de acceso a salud, sino también en caso de accidentes, de incapacidades, de maternidad. Y en ese sentido se ha venido también reforzando y consolidando el sistema de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, un dato fundamental es el crecimiento del empleo, pero sobre todo el crecimiento del empleo formal. Otro de los elementos que han sido importantísimos a valorar es
el salario promedio que se está registrando dentro de este empleo formal. Y creemos que es importante destacar que también estamos en máximos históricos y que esto es un elemento importantísimo. Cuando llegamos estábamos en 10,700, hoy está en 15,914, es decir, hay un incremento casi del 19% en términos reales respecto al salario promedio registrado en el IMSS. Quiero aquí destacar que en el caso de Quintana Roo, si bien es cierto, el incremento ha sido mayor al promedio, decíamos que 19% en términos reales ha crecido a nivel nacional el salario promedio, en el caso de Quintana Roo es más alto, ha crecido 37%, pero lo encontramos mucho más abajo. Cuando llegamos, el salario promedio de Quintana Roo registrado en el IMSS era de 8,000 pesos, hoy está en 13,639. Es decir, el incremento es mucho mayor, pero también hay que señalar que es menor al promedio nacional. Es decir, si el promedio nacional está en 15,914, en el caso de Quintana Roo se registra en 13,639 y por eso consideramos que, por supuesto, Coparmex y en general el sector empleador debe poner atención en estos focos porque estamos convencidos que dificultades en el tema de reclutamiento, dificultades en la inversión que se tiene, por ejemplo, para estar capacitando personal de manera recurrente, muchas veces están relacionadas precisamente con el ingreso. Está totalmente comprobado y lo podemos ver en industrias, pongamos servicios hoteleros, como si uno compara una empresa que registra salarios más altos que el promedio que una que no lo hace, la rotación que se presenta en la de salarios más bajos es muy alta y con ello costos, por supuesto, altos también productos de esta movilidad. Entonces, este es un punto importante. Ahora, ¿qué también consideramos que ha sido fundamental? La reforma en materia de subcontratación. Como conocemos bien, una de las problemáticas fundamentales que encontramos en el mercado laboral fue la proliferación de muchas formas de contratación que de alguna manera lograron evadir una responsabilidad obrero-patronal, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores por muchas circunstancias, por supuesto también, y dificultades que encontraban los propios empleadores. Pero hoy, después de la reforma en materia de subcontratación, hemos venido avanzando, no diría yo concluido, pero sí avanzando en regularizar a estos trabajadores en ese reconocimiento. Más de 3 millones de personas ya son reconocidas por los empleadores, por sus verdaderos empleadores, por aquellos a los cuales les prestan servicios, por las empresas matrices, y esto ha significado en el caso de Quintana Roo, a cerca de 90,000 trabajadores. En específico, 89,000 son aquellos que ubicamos con una migración de empresas prestadoras de personal, digamos, subcontratistas, a empresas matrices que han reconocido a sus trabajadores y registrado como tal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto también ha traído aparejado el reconocimiento del derecho al reparto de utilidades, que al reconocer a tus trabajadores en tu empresa matriz, que es la que genera la utilidad, pues también genera esta otra condición, derecho constitucional de hacer partícipes a los trabajadores de esas utilidades. Y por eso vemos en Quintana Roo un incremento de
del 236% en las utilidades que reportan las empresas repartir a sus trabajadores. En 2020 estaba en 438 millones de pesos, hoy lo registramos en 1,473 millones de pesos. Y eso es también avanzar en la dignificación de derechos que no son nuevos, sino que ya estaban en la Constitución, pero que fueron perdiendo vigencia en aras de estos mecanismos simulados. Consideramos que todavía hay áreas de oportunidad. La propia Secretaría del Trabajo tiene en específico una estrategia puntual en la industria hotelera, donde todavía consideramos que existen posibilidades de regularizar a un número más importante del que actualmente se ha regularizado, pero sí reconocemos, y aprovecho la ocasión aquí en Coparmex para hacer un reconocimiento a la gran mayoría de las empresas que, entendiendo las nuevas reglas y el nuevo marco jurídico, han venido haciendo las modificaciones necesarias para llevar a cabo este reconocimiento. Otro elemento que considero fundamental y en el cual hemos compartido visiones, porque al final el sector empresarial y el sector obrero han acompañado estas políticas, no han sido, digamos, unilaterales, sino han sido consensadas de manera tripartita, pues como conocen bien es el caso del salario mínimo. El salario mínimo que hoy ha logrado recuperar el 90% de su poder adquisitivo. Cuando llegamos estaba en 2,800, hoy está en 6,310 y creemos que ha sido sin lugar a dudas una punta de lanza para poder avanzar en que cualquier mujer y hombre que trabaje en nuestro país por lo menos le alcance para la canasta básica. No solamente el que trabaja, sino ir avanzando también en un dependiente económico. Esa es una política que también ha impulsado Coparmex, en la cual hemos coincidido y creemos que debe ser una política sin lugar a dudas responsable, siempre midiendo los efectos, pero sí que nos permita cada vez ir avanzando a mejor ritmo. ¿Qué es la buena noticia sobre esta política? El propio Banco de México, por supuesto, los análisis que se han hecho por esta dependencia nos demuestran que no ha tenido efectos inflacionarios. Hoy el Banco de México es claro en señalar que los efectos de la inflación no están relacionadas con los incrementos al salario, sino con efectos externos que ustedes conocen muy bien, pero no hay una relación directa y tampoco ha tenido una afectación en el mercado laboral. Y la prueba son los datos que recientemente les compartí respecto a estar en los máximos históricos de empleo formal. ¿Qué creo que es importante? Todos los proyectos, por supuesto, el transísmico, el Tren Maya, la propia refinería, los nuevos aeropuertos que, ya ha inaugurado, pero también Tulum, y las condiciones geopolíticas que se están generando en la región con Estados Unidos y con Canadá, pues están poniendo sobre la mesa nuestro país como un lugar sumamente atractivo para invertir. Hay que seguir avanzando de manera coordinada con los empleadores y con el sector obrero, con los sindicatos, en ir consolidando que haya inversión, pero con protección de derechos, con ese equilibrio que consideramos hemos venido avanzando en consolidar. Entonces, en ese sentido sería mi mensaje, mi participación. Creo que hemos mantenido muy buena coordinación tanto con Coparmex como con las otras organizaciones empresariales, no necesariamente siempre con las mismas opiniones, pero sí con un diálogo respetuoso que nos ha llevado a generar buenos acuerdos. La reforma en materia de subcontratación, salario mínimo y la propia reforma de pensiones han sido reformas que se han logrado en estos espacios de coordinación.
Todavía hay áreas de oportunidad, sí, ya avanzamos en el tema de vacaciones, muy probablemente vendrá la discusión en la jornada laboral y también todo esto pues vale la pena que se vaya abriendo a discusión de todos los sectores y de las diferentes realidades que vive nuestro país. Pero yo creo que nadie podrá negar al día de hoy que en estos 4 años ha habido un esfuerzo importante para dignificar el trabajo en México. Concluyo solamente poniendo énfasis en los plazos que tenemos de cumplimiento para la reforma laboral. Como ustedes saben, la reforma laboral tiene 3 grandes pilares, aquí se tocaba uno, entiendo que lo han venido platicando, que es el de la justicia laboral, este nuevo modelo de justicia, donde se cierran las juntas de conciliación y arbitraje y se abren los centros de conciliación y los tribunales laborales. Son buenos números los obtenidos hasta ahora en nuestro país y en Quintana Roo se están conciliando más del 75% de los asuntos, lo cual pues son muy buenas noticias y nos ayuda realmente a demostrar que la conciliación es la vía idónea para solucionar conflictos y que no tiene que ser un peso excesivo ni para trabajadores ni para empleadores. Y la otra parte que tiene que ver con la libertad y la democracia sindical, ese respeto al voto secreto, directo, a la participación activa de los trabajadores en sus organizaciones, en las revisiones contractuales y finalmente en la legitimación de sus contratos colectivos. Acabo de estar incluso decía Jovita, en efecto, estuvimos ahí en un encuentro con organizaciones sindicales, principalmente, y algunas empresariales, para hablar sobre los plazos de vencimiento de la legitimación de los contratos colectivos y qué pasará después. Tenemos el 1 de mayo como fecha última para el registro de estas legitimaciones, 3 meses adicionales para desahogarlas, no para registrar, sino para llevar a cabo las consultas y teniendo claro que quien no legitime su contrato colectivo, dejará de surtir efectos, de tener vigencia en nuestro país a partir del 1 de mayo y que ello implica no que haya una afectación a los trabajadores, se tiene que respetar todos los derechos de los trabajadores a través de contratos individuales y se abre la posibilidad de que otro sindicato o que los propios trabajadores decidan pertenecer a otro, formar uno nuevo o no, también o no pertenecer a ningún sindicato en el futuro. Entonces, la negociación colectiva es pues la vía idónea para ir mejorando las condiciones laborales y creemos que hay que proteger mucho que la contratación colectiva sea real, que no haya contratos de protección, que no haya sindicatos simulados que le hacen mucho daño al mercado laboral y que cuando existan sindicatos sean sindicatos auténticos, reales, que protegen los derechos de los trabajadores y que tienen una relación bilateral con sus empleadores y un diálogo sano que permite revisar las condiciones de la empresa para ver si puede haber aumentos salariales o incluso revisar los contratos en sus términos. Entonces, en ese sentido, aquí dejaría mi participación un poco como a manera más general, plantearles cómo vamos, dónde estamos parados y cuáles son las expectativas en el futuro próximo. Gracias, maestra Luisa. Si nos los permite, vamos a continuar con una sesión de preguntas y respuestas y nos encantaría poder continuar con su presencia. Adelante. ¿Está prendido? Ahí está. Secretaria, bienvenida, muchísimas gracias y bienvenida a su casa Cancún y gracias por estar nuevamente en Coparmex Quintana Roo. Esta es su casa.
Y primero que nada, mi reconocimiento a su talento y a su constante ímpetu y entusiasmo que contagia en estos temas que sin lugar a dudas son apasionantes. Yo tengo algunas aportaciones, algunos comentarios que me gustaría hacerle con respecto a diversos temas. Voy a empezar por el tema de REPSE y algunas situaciones que creo que se están dando específicamente en el Estado y que creo que no fue la intención en ninguna manera al inicio de cuando se establecieron estas reglas. Ha llegado con nosotros varias personas físicas, pequeñas empresas o pequeños empresarios que les están exigiendo para ser contratados en los hoteles ser REPSE. Son contratos de no más de 30, 40 mil pesos mensuales y que pues la carga que implica el convertirse en REPSE, y esto es para poder dar sus servicios dentro de los hoteles. Pueden ser masaje, temas de spa, temas de salones de belleza, etcétera. Creo que hay un mal entendimiento en general o una mala práctica que se pudiera estar empezando a dar por parte de los que contratan en ese sentido. Entonces, aquí el comentario para quizá poner atención y a lo mejor ahí sí parte desde la Secretaría, pues evitar esas prácticas, porque al final ustedes son ese filtro, ¿no? Cuando llegan estas personas físicas a registrarse, ¿no? O pequeñas empresas. Por otro lado, sin lugar a dudas, Coparmex siempre hemos tenido una visión del incremento, una nueva cultura salarial en general. Hemos acompañado este esfuerzo. Creo que ya tenemos que madurar los siguientes pasos. Creo que hay espacio para poder crecer, continuar creciendo. Ya tendríamos que hablar de los salarios mínimos profesionales, un incremento también consistente. Yo sé que a muchos empresarios no les va a agradar esto, pero creo que es ya oportuno, secretaria. Y por otro lado, otro tema que también es sumamente importante, que afecta a los colaboradores y así se tiene que ver, es la limitada tarifa en la ley de impuestos sobre la renta. Las tarifas en los primeros rangos está sumamente acotada y limitada. Entonces, si esas tarifas se pueden ampliar para efectos de ISR, creo que sería muy buena y la aportación que pudieran dar los colaboradores, o sea, que el recurso que tengan los colaboradores sea mucho mayor a la que hoy tienen por descuentos de impuestos sobre la renta. Por otro lado, bueno, el tema de seguridad social, seguro social, la cuota de seguro social, es un impacto fuerte para todas las empresas. Lo mismo, hay poca flexibilidad en nuevas formas de contratación, contrataciones no flexibles, que actualmente el Seguro Social no contempla. Por ejemplo, colaboradores con menos de 8 horas, etcétera, no están habilitados los espacios para poder pagar. Entonces, creo que vale la pena trabajar esto, secretaria, que permitiría también una mayor flexibilidad y una mayor forma de contrataciones. Sí, es verdad, hay nuevas formas, los colaboradores buscan también mayor flexibilidad a la hora de colaborar. Y por último, bueno, pues también tomar en cuenta que están habiendo impuestos, el caso de Quintana Roo, incremento en los impuestos estatales y pues también afectan al final en todo esto que son los impuestos, pues tiene ya una repercusión en total de más del 50%, ¿no? Entonces, creo que si reenfocáramos esos recursos pensando en los salarios más bajos, pues también pudiera ser interesante evaluar por allá. Muchísimas gracias y un gusto. Perdón por lo que me extendí. Al contrario, muchas gracias. No sé si la idea es ir contestando o preguntas. Ustedes me guían. Angélica. Pregunta de una vez para que vaya contestando todas en un solo acto, ¿no? ¿Sí? ¿Gusta que hagamos otras preguntas? Como ustedes me digan, sí, claro, adelante. Secretaria, buenas tardes, buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo he hecho algunas observaciones, principalmente en el sentido de, mi llamado es el tratar de desvincular el salario al costo de las prestaciones sociales. O sea,
cuanto más gana un trabajador, más costo de seguro social tenemos, más costo tenemos de Infonavit, ¿no? El Infonavit de alguna manera se retribuye, el seguro social no se retribuye, no cambia la calidad del servicio en cuanto a que un trabajador gane más, ¿no? Entonces, se va a formalizar, yo creo que se va a formalizar mucho más pronto toda la economía del salario, si se logra desvincular, encontrar una figura que nos permita cotizar en el seguro social a una tarifa razonable para todos y no esté de una manera directa vinculada a cuánto gana el trabajador al día, ¿no? Entonces, sería interesante buscar una figura, sé que es difícil, que es complicado, pero seguramente habrá un máximo y mínimos, así como hay un máximo para cotizar, a lo mejor habría un máximo para el pago de las cuotas obrero patronales del Seguro Social. Creo que eso sería interesante desde mi punto de vista. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Levante la mano, por favor, para acercarles el micrófono. Secretario, es pregunta obligada. Usted habló de un término para legitimar, los contratos colectivos que vence el día 30 de abril. La pregunta obligada es si va a haber una prórroga. ¿Es cuánto? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para la secretaria? Sí. Buenos días, soy Alari Montesinos. Yo quisiera también reforzar la pregunta de Hugo. Quisiera también justo saber, en nuestra empresa hay jóvenes y chicas muy, muy jóvenes que acaban de salir de maestrías, y están muy especializados, ¿no? Y bueno, y demandan salarios elevados. Entonces, también ellos que son muy jóvenes y que no tienen una seguridad social, o sea, o una demanda de seguridad social muy fuerte, o sea, yo también pienso, ¿no? O sea, ¿por qué vincularles sus prestaciones de seguridad social al sueldo y no que haya como un tabulador dependiendo del riesgo de salud, ¿no? A mí se me haría más lógico de esa forma. Y la otra también, el Infonavit. Yo pienso que debería de ser hasta cierta edad, ¿no? Opcional, porque yo creo que también hay muchos jóvenes que pues de inicio no están pensando en comprar una propiedad y con los sueldos que tienen y les puede redituir más tener ese flujo en el corto plazo y pensar una cierta edad en la que a lo mejor ya sea obligatorio cotizar en el Infonavit, ¿no? Nada más. Manera de pregunta, comentario. Gracias. Ok, ¿alguien más que tenga una pregunta para la secretaria? Adelante. Buenos días a todos y a todas nuevamente. Secretaria, mucho gusto. Estefanía Aguilar. Mi duda va en referencia a lo comentado por el maestro Adrián. Fue la primera persona que participó. Yo creo que en relación de lo que comentaba con las tablas del ISR, a mí me gustaría saber si tienen contemplado la actualización del subsidio, que si bien sabemos que no está en legislación per se, es un decreto, pero desde 2013 que se publica en el DOF, pues a la fecha no se ha actualizado, ¿no? Entonces, quiero saber si han pensado o tienen contemplado algo para el subsidio para el empleo. Y mi segunda pregunta es si tienen considerado algún subsidio para todos los empresarios, porque pues como bien sabemos, se han habido legislaciones que nos han cargado la mano en cuestión económica de seguridad social, etcétera, que ya se ha comentado. Pero bueno, un subsidio per se, pues a la fecha no tenemos. No es la primera vez que hago esta pregunta, la verdad, y siempre me han dejado como sube la iniciativa o platícala, etcétera, ¿no? Pero me gustaría saber desde su perspectiva si se ha planteado o si se planea plantear en algún punto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la secretaria?
Buenos días, Roberto Gutiérrez, González Pliego. Mi pregunta va relacionada sobre la NOM 035. Estas nuevas obligaciones que tenemos como patrones de resguardar o asegurarnos que la salud psicológica de nuestros trabajadores esté al día y no sufra afectaciones de burnout o de estrés laboral. ¿Cómo ha generado esta situación? ¿Cómo se ha instaurado en las empresas, tanto de cuestiones presenciales como en línea? Y me encantaría saber cómo se ha estado desarrollando la implementación de esta nueva NOM, que me parece importantísima para los empresarios y una carga extra o nueva de la cual se tiene que tomar consideración, porque como empresarios, como trabajadores, como patrones, ya estamos obligados a prestar este servicio o tenerlo por lo menos a la mano de nuestros trabajadores para cuando sufran una situación de esta naturaleza en donde se ven expuestos psicológicamente a un estrés excesivo. Buen día. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la secretaria? Bueno, creo que entonces concluimos con las preguntas y damos paso a la respuesta, secretaria. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias a todos, a todas, por las preguntas que todas considero son importantísimas y que vale la pena irlas justamente discutiendo y analizando. Y también hablar con mucha franqueza, porque eso es también creo que otra de las características importantes de la relación que hemos mantenido con el sector empresarial y con la Coparmex, de decir esto sí se está previendo o esto no, ¿no? Y que las propias empresas tengan certeza de qué puede venir en el futuro. Primero, hablar sobre el REPSE y en general sobre subcontratación. No sé si la mayoría de ustedes conocen, pero es importante que nosotros podamos compartirles y se los vamos a dejar ahora, la publicación en el Diario Oficial de la Federación reciente respecto a qué puede y qué no puede considerarse como servicio especializado. Hemos detectado que hay varias empresas que piensan que porque una empresa se registra en el REPSE ya pueden subcontratar ese servicio. Y hay que recordar que no es el caso, que uno tiene que con todas las empresas, según la reforma en materia de subcontratación, tienen prohibido en nuestro país subcontratar personal a sus trabajadores. No pueden contratar una empresa intermediaria que sea quien les pague, quien los reconozca, quien los inscriba. Eso ya no se puede hacer. Uno tiene que registrar y reconocer a todos los trabajadores que estén relacionados con tu actividad principal, con tu objeto social y tu actividad económica preponderante, y solamente en todo caso puedes recibir un servicio especializado precisamente porque hay una característica esencial y es tú no te dedicas a eso. Dado que tú no te dedicas a eso y se trata de un servicio ajeno a tu actividad, entonces sí puedes contratar ese servicio y tienes que asegurarte que ese servicio tenga una protección a través del REPSE, porque vas a tener una responsabilidad solidaria sobre esos trabajadores que estarán trabajando dentro de tu empresa. Entonces, para contestar la primera pregunta hay que recordar que el REPSE está pensado en la ley precisamente para estas empresas que prestan un servicio especializado y que para prestar ese servicio especializado ponen a disposición personal. Si tú eres una empresa que pones a disposición personal, entonces sí tienes que estar registrado en el REPSE. Si tú pones masajistas o cualquier otra, pero esas personas trabajan en el otro centro de trabajo, tienes que tener esta protección porque finalmente es la que garantiza que a esos trabajadores se les estén pagando sus prestaciones, se les estén respetando sus derechos y estén cubiertos por seguridad social.
También hemos visto, como aquí se señalaba, que hay empresas que se registran en el REPSE cuando no ponen a disposición personal. Esas empresas no deberían estarse registrando, ni tampoco las otras estar pidiendo ese registro. Solamente es cuando hay disposición, cuando se pone a disposición personal, e insisto, es para solamente servicios especializados de los cuales la empresa que lo recibe no tiene ningún expertise y no se dedica a esa actividad. Decía yo lo de la publicación en el diario oficial por parte de la Secretaría, porque hemos visto que algunas actividades que sí son esenciales, por ejemplo, de los hoteles, los subcontratan diciendo es que yo tengo REPSE. Bueno, el hecho de tener REPSE no significa, insisto, que uno pueda recibir un servicio vinculado con tu actividad económicamente preponderante, con tu actividad esencial. Vamos a estarle dando seguimiento al tema de este registro. No es para aquellas pequeñas empresas que venden un producto, que prestan un servicio en específico y que no ponen a disposición personal, no tendrían que estar la necesidad de registrarse. Y por supuesto, pues nosotros no lo exigimos, en todo caso lo exige la empresa y es importante que se vaya conociendo bien para qué es el REPSE y qué sentido tiene para no estarlo pidiendo en exceso. Y en eso cuentan con nosotros para poder difundir cada vez mejor a las empresas que lo solicitan sin que lo requieran, para poderles informar. Ese no es el sentido del REPSE. El REPSE es un registro de empresas especializadas que ponen a disposición personal. Entonces, ese es un punto. Ahora, también decirles que el REPSE pues va a ir actualizándose y que tiene que haber un cumplimiento permanente. No se puede registrar una empresa, cumplir, yo ya estoy en el REPSE y ya es como si tuviera un ticket para toda la vida de poder hacer cualquier cosa. No, significa que hay un constante verificación de que en efecto hay un cumplimiento de seguridad social y también ante el propio SAT. Entonces también esto se irá verificando, se los digo porque pues probablemente algunas empresas que hoy no estén cumpliendo, se les requerirá que cumplan para poder seguir perteneciendo o formando parte de este registro de empresas especializadas. Planteaban por el otro lado el tema de seguridad social, se planteó en dos ocasiones. Si bien es cierto, el IMSS se ha venido acercando cada vez más a flexibilizar, sobre todo cuando se trata de múltiples empleadores. Hoy, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar ya se puede pagar de manera proporcional los días que se trabajan y todo esto en aras de ir flexibilizando y acercándonos a la realidad del mercado laboral. También es cierto que hay un mínimo de cotización que es difícil en este momento cambiar, que es por lo menos registrar un salario mínimo. La ley establece, la Ley Federal del Trabajo, que aún tratándose de contratos por horas, estos contratos no pueden ser menores al salario mínimo. Por ende, en la obligación a seguridad social, este mínimo de cotización, pues, permanece hasta ahora. Y porque es muy difícil decir, esta persona tiene acceso a seguridad social solo los lunes, pero no los martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Entonces, ir fraccionando esa cobertura para el Instituto Mexicano del Seguro Social es prácticamente imposible. Por eso es que las coberturas pretenden ser completas, porque si tú tienes una enfermedad, ¿no? Tocamos madera, pero cualquier enfermedad terminal o circunstancia de esta naturaleza, pues no es que tu atención sea los domingos solamente o los martes, sino que debes tener una protección respecto a toda esta enfermedad. Por eso es que en este sentido esas cuotas pertenecen y muy probablemente continuarán hacia adelante. No se está previendo una disminución en esas cuotas y lo que diría es algo que el presidente ha venido sosteniendo, es no vamos a aumentar más impuestos,
no vamos a aumentar más las cuotas, pero tampoco la idea es disminuirlas. No se puede disminuir porque si se disminuye, pues entonces se fractura y se debilita algo tan importante como la seguridad social en nuestro país. Entonces, tenemos que ir avanzando en fortalecer las instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el propio Infonavit, y se ha venido haciendo a través de cada vez más recursos públicos, pero en aras de poder avanzar a que el servicio sea excelente. Esa es la vía. Pero no vamos a ir caminando hacia que el servicio sea excelente si vamos disminuyendo las cuotas obrero-patronales, que si cualquiera de ustedes las compara con muchos lugares del mundo, son bastante menores de lo que te cuesta en otros países. Entonces, claro que estamos diciendo no aumentarlas, más presupuesto público, es lo que ha venido haciendo, 40,000 millones de pesos de inversión al Instituto Mexicano del Seguro Social de pura inversión pública. Entonces, sí se están rehabilitando, se están equipando, se está contratando a toda la debilidad que se tenía de especialistas, médicos, enfermeras, enfermeros. Todo ese esfuerzo va avanzando, pero no pensar que se esté en una lógica hoy en día de disminución de cuotas, sino de mantenerlo, pero sí mejorando mucho más el servicio. Eso lo pueden tener, lo pueden dar por descontado. Y creemos que esto, por supuesto, que a los empleadores debe darles mucha tranquilidad, porque decía algunas personas aquí, había un comentario de no mejora el servicio si se paga más, pero no es así, sí mejora el servicio, porque recordemos que es un modelo pues colectivo donde todo mundo aporta, y en esa aportación tripartita se tienen más recursos para fortalecer el sistema de salud. Y también recordar que no nada más lo que se aporta es servicios médicos, también tiene que ver con tu vejez. Si tú estás cotizando de salario mínimo y al final ganabas muy por encima del salario mínimo, cuando llegues a la última etapa de tu vida, te vas a jubilar con una pensión muy, pero muy por debajo de lo que fue tu salario promedio. Y esto, por supuesto, que en la última etapa de tu vida te va a afectar. Que todos estemos abonando a esa contribución menor, pues pone en riesgo a todos los trabajadores jubilados y pensionados. Entonces, por eso hemos sido muy insistentes en que no podemos dar paso al subregistro, que el registro es proporcional o debe estar relacionado con el salario percibido, precisamente porque tiene efectos de contribución en la edad madura o en la última, digamos, en la etapa de jubilación. Entonces, en ese sentido, ese es un principio básico. Y lo mismo que en el Infonavit, pensar que porque son jóvenes no van a adquirir un crédito, tampoco es cercano a la realidad. Entonces, la idea es que puedan tener cada vez más personas acceso a poder tener una vivienda propia. También está ya demostrado que muchísimos jóvenes invierten buena parte de su salario en rentas, en poder tener un espacio donde vivir. Entonces, ir promoviendo un crecimiento que sea sostenible, pero a través de créditos asequibles, pues obviamente facilita que esas personas estén invirtiendo en sus propias propiedades. Entonces, tampoco la idea es que se vuelva obligatorio después de los 45 y antes no, porque hay muchísimos jóvenes que deben tener acceso para empezar desde la primera etapa de su vida laboral a invertir en casas propias. No va a haber una prórroga en legitimación, no porque no queramos, no es un asunto de convencerme a mí, me han tratado, oiga, por favor. Entonces, el tema es legal. La Ley Federal del Trabajo es clara, estableció 4 años para legitimar.
No es un asunto de este año, o por supuesto que la pandemia pues tuvo sus dificultades, pero se tuvieron 4 años para consultar estos contratos colectivos. La gran mayoría ha avanzado bien. Por supuesto que hay que seguir incentivando que donde haya negociación colectiva y realmente contratos vivos se legitimen. ¿Qué es lo que se tiene? Pues no llamaría yo prórroga, pero la posibilidad de desahogar estas legitimaciones hasta el último día de julio. Es decir, mayo, junio y julio son meses donde se pueden desahogar estas consultas siempre y cuando esa legitimación haya sido registrada antes del 1 de mayo. Entonces, para la pregunta obligada de ¿habrá prórroga? La respuesta obligada es no. No habrá ninguna prórroga. El 1 de mayo vence el plazo para registrar los contratos colectivos y el último día de julio para poder llevar a cabo las consultas. Ya llevamos cerca de 16,000 contratos colectivos legitimados, más de 3,5 millones de personas han sido consultadas, por lo cual pues nos lleva a pensar que hay un muy importante número de los contratos que están vivos que ya pasaron por este proceso. Si aquí conocen ustedes como empleadores están, digamos, en sus empresas, no se ha llevado a cabo esta legitimación, es el momento idóneo para hablar con los líderes sindicales y para insistir que se lleve a cabo la consulta. No importando si el resultado es que la mayoría diga no, porque a veces había ese temor. Nos ha pasado, no en muchos casos, de los 16,000, quizá menos de 300 se ha votado en contra, pero incluso en esos casos donde se ha optado por el no, pues simplemente tiene los mismos efectos que si se hubiese vencido el plazo. Es decir, se da por concluida la relación colectiva y se respetan todos los derechos a través de contratos individuales, dejando la posibilidad futura de que otra organización que le demuestre al Centro Federal que tiene por lo menos el 30% de apoyo, pueda solicitar un nuevo contrato colectivo. La idea, insisto también en esta parte la idea que hemos logrado apostar en esta cuarta transformación es que no queremos aumentar los impuestos, pero tampoco consideramos que es decir, que podemos seguir por la lógica anterior de dar subsidios para que las empresas no paguen impuestos. Creemos que se tienen que pagar los impuestos porque esos impuestos finalmente generan las condiciones que permiten pues, las inversiones que se están haciendo en todas las materias y, por supuesto, en los propios programas de bienestar. Entonces, vamos a seguir avanzando en esa ruta sin aumentar empleos, pero tampoco a través de subsidios que permitan estos impagos. Y concluyo con lo de la NOM 035. Tenemos mucha información, hay muchas empresas que se venden como las grandes expertas para implementarte la NOM 035. No se necesita contratar a nadie. Son ya mecanismos manuales que hemos nosotros desarrollado para que las propias empresas sean capaces de cumplir con esta norma, de hacer sus diagnósticos dentro de sus centros de trabajo y de tener un plan de acción que permita prever estas circunstancias de la norma. Entonces, aquí el llamado es a poderles compartir toda la información que tenemos en el área de normas y de capacitación para que ustedes cuenten con herramientas que les faciliten el diagnóstico de posibles situaciones o afectaciones psicosociales y que puedan tener también cuáles son las acciones preventivas y de atención que deben tomarse en cuenta para cumplir con dicha norma. Entonces, en ese sentido, va nuestra presentación. Sí decirles que
consideramos importantísimo y trabajamos con el Seguro Social para también reforzar áreas como guarderías. Una de las principales oportunidades que tenemos es incorporar cada vez más a mujeres en el mercado laboral, hoy que se tienen problemas y dificultades en el reclutamiento, y una de las principales razones por las cuales no están disponibles para trabajar, pues tiene que ver con el cuidado de los hijos. Entonces, reforzar el tema de guarderías nos va a ayudar, por supuesto, a que haya mayores facilidades de que estas mujeres se incorporen al mercado laboral y en ese sentido ir logrando mayor crecimiento. Entonces, con eso se ha venido trabajando, vamos bien y esperamos hacer incluso algún piloto importante, quizá en Cancún, que nos permita trabajar de la mano de las empresas para la generación de estas guarderías. Gracias, maestra María Luisa. Continuamos. Licenciada Jovita, ¿algún comentario? Claro que sí, agradecerle, maestra Luisa María Alcalde, su participación, muy nutrida la información que nos ha proporcionado, y aquí estamos a la orden para ese programa piloto y además para otros temas más que se van a abarcar y que están pendientes también por legislar. Muchísimas gracias en nombre de todos nuestros compañeros. Gracias por su participación, un abrazo fuerte y estamos viéndonos para la próxima. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias, que estén bien.